Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Recuerden, muchachos, que la otra semana es el parcial. Es decir, que el parcial es el 13 de septiembre. Porfa, tienen que estar bien pendientes de su correo, ¿sí? Por si yo les envío alguna novedad y demás. Como somos tantos, por cuestiones de aforo, en el salón que nos corresponde, que yo les digo, lo subo al aula virtual hoy a las 4 de la tarde, y está lista junto con el salón. Para que todos sepan, el grupo se divide en dos. Entonces, a las 4 de la tarde, pues van a tener la lista. El 13 de septiembre, este primer grupo tiene el parcial de 1 a 2 de la tarde. Intenten llegar con tiempo, bueno, por cuestiones del ingreso y eso que puede ser un poquito más demorado, entonces intenten llegar con un poquito de anticipación. Ese día, pues yo lo que hice fue dividir la lista en dos. Igual, ¿cuál es la idea? Yo tengo que enviar esto a la secretaria académica. Entonces yo les dejo la lista hasta las 4 de la tarde en el aula virtual. La idea es que ustedes máximo y hasta las 7 pues me digan si tienen algún comentario o algo así. Y el otro grupo tiene el parcial el mismo día, Profe, el 13 de septiembre. Dime. qué pena interrumpirte así. Profe, te quería comentar, lo que pasa es que si no estoy mal, ese día yo tengo un parcial en las horas de la mañana, entonces no sé si tú me podrías dejar en el segundo grupo para poder alcanzar a llegar, porque es que yo vivo en Usme, entonces mientras me arreglo y pues llego a la Pero todos los universidad. parciales son presenciales. Ah, ok, pues profe, Entonces el tú profesor de estarías en la mañana, universidad. Dime. no, es que es precisamente ese parcial que nos va a hacer el profesor, lo va a hacer virtual. Ok. ¿Y a qué horas tienes tu parcial? Si no estoy mal, de 10 a 12. Ah, ok. Entonces me Listo. quedaría muy encima para salir corriendo para llegar a ¿Cómo la te 1 de la tarde. llamas tú? Yo soy Martínez Telles de Ana Alejandra. Listo, ya te cambié. Ahí el grupo. El otro Listo. grupo lo tiene de 2 Muchísimas a gracias. 3. De nada, entonces el otro grupo lo tiene de 2 a 3. Para el parcial entra todo lo que vamos hasta la clase de hoy. Pues, en donde terminemos, ahí entra. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Porfa, sus compañeros que no están en la clase, que algunos me avisaron, avísenles, ¿sí? Que miren en la lista. A las 4 de la tarde, pues, ¿qué horario fue el que les correspondió? Y estén bien pendientes de su correo, que cualquier cosa, pues yo les mando un correo. El parcial va a ser de selección múltiple, entonces pues la idea es que lleven un esfero del color que quieran. A algunos les gusta primero pues con lápiz y después pasarlo a esfero. Entonces pueden llevar lápiz, borrador, pero pues la idea es que lo llenen. Al final, que lo que me entreguen sea en esfero. Listo. Entonces, ahora sí vamos a seguir con la clase. Acuérdense que hasta hoy es el plazo de que suban el ABP. Yo sé que, creo que Karen fue la que me lo envió al correo. Ahí tienes que subirlo al ABP. Pues tienes que subirlo al aula virtual, Sí, el profe, ABP. ya lo ¿Ya subí, lo perdón. subiste? Listo. Sí. Listo, tienen plazo hasta hoy a medianoche. A las 11:59 les quedó el plazo para que lo suban. Lo puede subir solo una persona por grupo, no hay problema. Bueno, entonces, la clase pasada, si se acuerdan, pues bueno, hicimos varias cosas. ¿Sí? Una de esas cosas que hicimos fue que, uno, discutimos la legislación, unos puntos específicos de la parte de dolor, de bienestar animal. También vimos un video que era el transporte marítimo de animales. Hicimos una evaluación de bienestar referente a eso
Y al final de la clase empezamos a hablar de otras formas de evaluar. Yo les decía a ustedes que la más práctica es usando las 5 libertades o 4 principios, 5 dominios, porque pues digamos que han cambiado pues su denominación. Pero en general se refieren a lo mismo: evaluar nutrición, evaluar el ambiente, evaluar la salud, comportamiento y la parte psicológica. Y hablamos solamente, hicimos un recordatorio de 2 aspectos que ocurren fisiológicamente cuando hay estrés. Uno fue la liberación de adrenalina y noradrenalina, que no es muy práctico porque acuérdense que, digamos, la medición va a estar influenciada por lo que pase a su alrededor. Entonces el hecho de tener que hacer la contención del animal ya lo va a alterar si yo no tomo medidas. Muchas veces no sé por qué, entonces no sé si fue algo positivo o algo negativo, pues la persona hace una relación, pero pues no se sabe exactamente si es positivo o negativo ese estrés. Está afectado también porque hay diferencias entre sexo, diferencia entre individuos, y eso mismo pasa con el cortisol. Además que la adrenalina y la noradrenalina, para medirla en sangre, yo tengo 1 minuto y medio más o menos para poderla medir. Y el cortisol tengo un poco más de tiempo, pero el problema es que hay mucha variación individual, entonces tengo que saber antes cómo era el cortisol de ese individuo para compararlo con un después. Y todo eso, pues por eso se hace en un ambiente de laboratorio. Pero se utilizan principalmente para determinar aspectos importantes para el bienestar y establecer indicadores, que si se acuerdan, indicadores son aspectos puntuales que yo evalúo. Algo más que se utiliza. ¿Tienes una pregunta? No. Algo más que se utiliza para establecer indicadores, no tanto para evaluar bienestar, pero sí para establecer algunos indicadores, es la parte comportamental. Y aquí yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Cómo creen ustedes que podemos preguntarle algo a un animal, pero más allá de preguntarle, que ese animal nos dé una respuesta que entendamos? ¿Qué harían ustedes para preguntarle algo a sus animales? Y que pues ellos les respondan, ustedes entiendan esa respuesta. ¿Qué se les ocurre? Profe, pues no sé, te estoy diciendo bobadas, pero digamos, como generar estímulos, como también generar algo como que le guste al animal, como, no sé, comida, y algo que le cause, pues, no sé, dolor, y ir viendo como el comportamiento del animal, no sé. Ok, muy bien. Y todo lo que ustedes digan, pues en general, cuando ustedes piensan una respuesta, no es una bobada. Eso los tiene que quedar bien grabado en la cabeza. Así uno se equivoque, no es una bobada, uno es un análisis de algo. Y puede ser que estructurando la idea te llegue a algo muy bueno. Como lo que tú acabas de decir, sí. Yo puedo analizar la diferencia en el comportamiento que presenta el animal. Porque él va a mostrar un comportamiento si es algo positivo. Como tú dijiste, bueno, comida generalmente es algo que a ellos les gusta. Pues si uno selecciona una comida adecuada para el estrés. Y hacer algo aversivo y evaluar su comportamiento. Por lo menos eso me va a guiar con el comportamiento a saber si es algo positivo o negativo para el animal. ¿Sí? ¿A alguien más se le ocurre algo? Pues, profe, como también tenerlos en ambientes óptimos, ¿no? Digamos, eh, tenerlos, pues, como tú dices, en ambientes óptimos para, pues, que ellos mismos reflejen un comportamiento. Y pues si uno los tiene en ambientes, pues, óptimos, pues obviamente, pues ellos van a tener un comportamiento óptimo, no se van a ver decaídos o, pues, exactamente no, pues, deprimidos ni nada de eso. En cambio, pues, si uno los tiene en un ambiente que no es el óptimo para ellos, pues obviamente el comportamiento va a cambiar y pues no vamos a esperar lo mejor del animal, ¿no? Ujú. Muy bien, sí. Entonces yo puedo ofrecerle al animal un contexto. Lo pongo en una situación o en un ambiente, como tú dices, y pongo varios ambientes y comparo. Comparo generalmente a través de su comportamiento. Hay otra forma de ver
el animal que tú dijiste, bueno, si estaría sano, si no, si se enferma o no, pues eso también. Yo recibiría una respuesta de si algo es aversivo y le genera enfermedad al animal. También la parte de la producción. Entonces yo puedo mirar qué tanto afectó la producción de un individuo, ofreciéndole unos recursos o ofreciéndoles otros. Aquí vamos a hablar específicamente del comportamiento, pero eso es lo que tenemos que hacer. Poner el animal en una situación o ofrecerle algún recurso y ver cómo responde ante eso. Porque obviamente es muy difícil que ellos pues nos hablen, ¿sí? Eso por ahora es imposible, no sé si en un futuro creen algo y pues se entienda el pensamiento de los animales, pero pues ahorita lo sabemos con el comportamiento. Y como ustedes lo explicaron, los científicos colocan al animal en un contexto y ven qué hace. Y de acuerdo a lo que haga, se obtiene una respuesta. Se analiza esa respuesta. Específicamente, en la parte de comportamiento hay dos test o dos tipos de test. Hay unos que se llaman test de preferencia. Y se llaman preferencia porque es ver qué prefiere el animal. Entonces yo le doy opciones y él escoge algo. Y de acuerdo a lo que escoja, yo sé que le gusta más. Por lo menos a ese animal. Entonces lo puedo hacer con varios individuos y ahí ya saco un promedio para saber qué prefiere la mayoría de individuos de esa especie. Y aquí hay un ejemplo. Entonces en este cuarto, que pues es en un experimento y si ven ya son viejitos esos pues experimentos, hay obvio unos más modernos, pero pues en general los hacen desde hace mucho tiempo. Desde hace 32 años, más o menos. Tienen un cuarto y le dan opciones al animal. Y aquí la pregunta era saber si las gallinas prefieren tener un nido confortable para colocar sus huevos o si no les interesa. O si les da lo mismo ponerlo en un lugar duro. ¿Sí? Porque ustedes saben que en las jaulas pues generalmente pues no hay un lugar confortable para que ellos coloquen sus huevos. Y pues acá cada esquina representa una opción. Le dieron dos opciones. Una era un lugar confortable y está así dividido. ¿Por qué? Porque pues era un lugar más cerrado. Y ellos querían evaluar específicamente que fuera confortable, pero pues acá les daban un lugar cerrado en las dos opciones. Y dice SF porque le pusieron sacos de frijol. Entonces buscaron algo económico, pero era algo pues que fuera más suave que el piso duro. Y acá era el piso duro. ¿Sí? También estaba cerrado para que pues digamos tuvieran privacidad las gallinas. Pero acá era un piso duro y acá pues un saco de frijol. Y pues les dejaron alimento y agua. Y evaluaron qué hacían. Evaluaron unos comportamientos. Acá dice 0,66, 0,25 porque ya hay un test estadístico. Sin embargo, quiero que comparen lo que es mayor y lo que es menor. ¿Sí? Lo que es mayor significa que lo hicieron más veces. Y ellos evaluaron que las gallinas en general miraban más los lugares que tenía el saco de frijol, lo examinaban más, es decir, entraban a esa parte que estaba cerrada, y entraban más, se refiere a que colocaban huevos. Y realmente todas tuvieron o mostraron mayor interés cuando había una superficie confortable. Solo que además ellos evaluaron qué hacían las gallinas como tal antes de colocar el huevo. Y ellas observaron que las que no tenían la posibilidad de entrar a este lugar, ¿por qué? Porque estaba ocupado por otras gallinas, y tuvieron que entrar en este. Ellas mostraron comportamiento de búsqueda de un nido durante 1 hora o hora y media antes de colocar el huevo. Entonces era la gallina busque, busque, busque y definitivamente ya no aguantó más. Entonces se fue allá al piso duro y colocó el huevo. Y eso estaba relacionado con comportamiento de frustración. Entonces empezaban a buscar, no encontraban nada, ¿sí? Empezaban a hacer comportamientos negativos. Y finalmente pues entraban al lugar que podían entrar y colocaban el huevo. En cambio, las gallinas que tenían la posibilidad de entrar al lugar confortable mostraban ese comportamiento de buscar un nido, porque es un comportamiento
natural de la especie, pero se demoraban pocos minutos en colocar el huevo y no mostraban comportamientos negativos relacionados con frustración como agresividad, mayor tipo de vocalización y demás. Y se han hecho muchos test de preferencia con muchas especies. ¿Qué es lo importante? Que yo no dé opciones triviales. Por ejemplo, yo no puedo colocarles un saco de frijol y un saco de arroz si son prácticamente lo mismo. Porque realmente, pues, no se va a encontrar ninguna diferencia. En este, ellos quisieron saber si los equinos preferían marchar con una postura normal, con la cabeza erguida, o si preferían con una postura de hiperflexión o roll curl. Esa postura de hiperflexión o roll curl es esta que ustedes ven ahí. Y de hecho se usa muy comúnmente en varios deportes ecuestres o eventos ecuestres. Solo que en algunos países de la Unión Europea lo prohibieron. Está prohibido. Acá en Colombia está permitido. Lo prohibieron por varias cosas. Una de las cosas era la parte física y de salud de los animales, que fue lo más importante. Sin embargo, en este experimento también ellos tuvieron en cuenta la preferencia del equino, que ahorita ya les digo en qué resultó y cómo lo hicieron. ¿Qué creen ustedes que se genera en cuestión de salud en los equinos que son obligados a marchar en esta posición de hiperflexión por un tiempo considerable? O sea, digamos, los entrenan, tienen varios deportes, porque digamos que son secuelas crónicas, más que todo. Tenemos estudios y creo que visuales. No te entendí lo primero que dijiste, solo entendí cuando dijiste creo que visuales. Problemas óseos. Ok, listo, sí. Ya te digo lo de visual. ¿Alguien más iba a decir algo? Sí, profe, se genera, También pues, problemas de- por decirlo así, una deformación ósea. Ok, listo. ¿Alguien más? Yo escuché que iba a También decir algo muchos al fondo. problemas de artritis, profe. Ujú, sí, muy bien. Entonces, problemas oculares como tal, digamos que no son tan comunes. Los más comunes fue lo que ustedes mencionaron. No te digo que no se pueden presentar un problema ocular porque realmente no sé si hay una baja prevalencia de algún problema, entonces pues para no decirte algo equivocado. Pero los que tomaron en cuenta para esa decisión fueron lo que ustedes ya hablaron, ¿sí? Problemas osteoarticulares y osteomusculares a nivel de la región del cuello, no solamente las estructuras óseas, pero también los ligamentos y los músculos. Y hay otro tipo de problema. Y para que no se les olvide, los que quieran, igual pues yo no los estoy viendo, pero la idea es que todos coloquen su mentón contra el pecho, que hagan esa hiperflexión y pasen saliva. Y ustedes me dirán si es fácil o difícil. Pasar saliva. ¿Qué les pareció? ¿Fácil o difícil? O sea, Profe, pues es más fácil, no, complicado. pero es súper incómodo. Como incómodo. O sea, no te genera un problema grande, pero es incómodo. Ujú. Pero imagínense que ustedes pues estén así mucho tiempo y haciendo ejercicio. De hecho, en esos caballos pues uno los ve salivando. ¿Sí? Y pues muchas veces dicen, no, es por cuestiones del ejercicio, bueno, porque está haciendo deporte, pero también está relacionado con dificultad para deglutir. Y Profe, ese es otro problema que genera. Dime. eso quiere decir que también va a tener problemas de respiración. No, tiene más problemas de deglución.
Ok. Pero sí se ve un signo relacionado con la respiración y es que se vuelven equinos roncadores, ¿sí? Con problemas de hemiplegia laringea y problemas en la faringe. Entonces sí tiene ese tipo de problemas. No estoy diciendo en todos, igual de hecho en los humanos, como para decirles un dato curioso, han hecho estudios para ver qué tanto está afectando la morfología de la parte del cuello tener celular. ¿Por qué? Porque generalmente uno se la pasa mirando hacia abajo y con el cuello flexionado, ligeramente. Y si uno pasa mucho tiempo en el celular, ya han visto que en algunas personas se empieza a generar una deformación. Esos temas fue lo que más tuvieron en cuenta para hacer la prohibición en algunos países, no en todos. Pero también, pues ahí incluyó este estudio, porque muchas personas decían, pero es que el equino realmente no le genera ninguna incomodidad. ¿Sí? Entonces, pues, porque pues dicen que se incomoda si el equino realmente no se incomoda, él se entrena desde pequeño y ahí no le incomoda. Y hicieron este experimento, y lo que hicieron fue crear un circuito en Y. Ahorita les muestro una foto real, pero ¿cuál fue la idea? Que a los equinos varias veces los hicieron girar hacia la izquierda y siempre que iba hacia la izquierda el jinete hacía que tomara una posición del roll curve. Y ya eran equinos entrenados, es decir, ellos ya sabían esa posición y cómo significaba y demás. O sea, no incluyó equinos que no tuvieran ese tipo de experiencia. Y cuando salían a marchar hacia la derecha, el jinete lo dejaba tomar una posición normal. Y este fue el circuito, es un circuito muy sencillo, ellos crearon una Y. Lo hicieron con 15 equinos. Primero, pues cada uno lo hicieron, a cada equino, pues caminaba 10 veces y 10 veces en orden aleatorio. 10 hacia la izquierda, 10 hacia la derecha. Izquierda, roll curve, derecha, posición normal. Y después los dejaron que dieran una última vuelta y el jinete no podía intervenir. O sea, él no iba a guiarlo ni para la izquierda ni para la derecha. Y veían que escogía el animal. Y 14 de 15 equinos escogió salir hacia la derecha, es decir, con una marcha en una posición normal. Cuando ellos miraron qué había pasado con el otro equino que había salido a la izquierda, se fijaron que el jinete había hecho un movimiento. Entonces, digamos que ese equino lo descartaron, porque bueno, eso lo hacen grabado y demás, para ver que no se haya generado ninguna influencia por parte de la persona que está montando el animal. Entonces mostró que realmente el equino prefiere marchar con una postura normal para la especie. En general, en todos los test de preferencia que han hecho, se ha visto que los animales van a preferir un lugar confortable. Prefieren, si es una especie social, tener la posibilidad de interactuar con otros. A ellos no les gusta estar aislados. Prefieren lugares más grandes, con mayor espacio. Y prefieren tener la posibilidad de controlar el ambiente, mostrando sus comportamientos propios de la especie. Solo que en esos test de preferencia tienen una crítica. Igual son muy usados porque pues la idea es saber qué prefiere el animal y si se le da lo que prefiere, pues mejoraría su bienestar. Pero, ¿por qué son criticados? Porque no me dice a ciencia cierta qué tanto afecta el bienestar si ese animal no tiene ese recurso. O sea, yo sé lo que él prefiere, pero yo no sé si no lo tiene, qué tanto sufrimiento le genera, qué tanto estrés le genera, estrés negativo al animal. Entonces, recuerden que en general no se les deben dar a elegir elecciones triviales. O sea, debe ser algo que muestre realmente una diferencia. Y además, no se les debe dar a escoger entre dos elecciones malas. O sea, como para mirar cuál es la peor, no. La idea es algo bueno. Y como había esa crítica, hay otro test. Y ese test se llama test de esfuerzo o motivación. Esfuerzo, ¿por qué? Porque es poner a trabajar el animal.
¿Cuánto se esfuerza para conseguir algo que para él sería adecuado para su bienestar? ¿Qué tanto trabaja para ello? Y motivación, porque pues para que un animal trabaje con algo, trabaje por algo, ¿sí? Ese algo debe ser algo que lo motive, que le guste. ¿Quién de aquí no ha visto a una cerda construir un nido? Yo no he visto. Levante la mano. Yo no. Bueno, entonces yo les voy a mostrar uno, pero es en un contexto, gracias. Es en un contexto de un ambiente controlado. Cuando ellas están en pastoreo, digamos que ellas muestran un poco más de esfuerzo. ¿Por qué? Porque ellas van, consiguen el recurso y se devuelven al lugar donde estaban construyendo el nido. O sea, como que caminan un poco. En a la cerda le ofrecieron un recurso y tiene unos subtítulos en inglés. En resumen, ¿qué dicen esos subtítulos en inglés? Dicen que lo primero que quisieron saber los investigadores era si en las cerdas permanecía el comportamiento de construir un nido. ¿Por qué? Porque las líneas genéticas de las cerdas desde hace muchos años no les daban recursos para construir nido, ¿sí? Entonces ellos querían saber si ese comportamiento se extinguió, porque por más de 50 años, bueno, muchos más, de hecho más de 100 años, pues no les daban la posibilidad de construir un nido. Esa pues es lo que responde ese video. Quiero que ustedes se fijen en varias cosas. Pues lo más importante es si sí construye el nido o no. Y ahí ellos muestran la fecha como antes del parto, ¿sí? Entonces miran como esto pasa en esta fecha, el 29 de agosto, esto pasa el 30, esto pasa el 31 y demás. Para mirar si es importante en todo momento o si en una fecha específica. Pero también ustedes van a ver y a la cerda la ponen en un cuarto. Ese cuarto tiene unas divisiones. Entonces quiero que se fijen si le gusta el lugar con mayor o menor espacio, si se pasa más tiempo en mayor o menor espacio, o igual, ¿sí? Y si escoge el lugar más cómodo o no. Porque pues ahí ustedes van a ver que el lugar tiene pues unas diferencias. Que no fue el objetivo de este experimento, pero pues es importante que lo vean. Entonces, espérenme, ya les comparto pantalla y sonido. Les voy a enviar el link por si a alguien pues lo intenta ver conmigo y no puede, entonces para que lo pongan en el link de YouTube. Y ya igual lo comparto acá para que lo vean conmigo.
Listo. ¿Todavía persiste el comportamiento de construir un nido o no, según lo que vieron? Sí, profe. Sí. profe. Y si ustedes ven, lo que ella intenta hacer es formar como unas barreras, como un fuerte, por así decirlo. Entonces construye unos montones más altos, ¿sí?, alrededor de donde ella va a tener sus crías, como protección. En lo que vieron en el video, ella, ¿en dónde se la pasaba más tiempo acostada? ¿En donde había un sustrato, que era el heno, o en otros lugares que no hubiera heno? En el heno más que todo. En el heno más que todo y en un lugar amplio. ¿Sí? Si ustedes vieron, ella se la pasaba más que todo como en la mitad, que era el lugar más amplio, comparado con dos lugares más cerrados que habían al lado, alrededor. ¿Y en qué consiste el test de esfuerzo? Como les dije, ese test de esfuerzo motivación es poner a trabajar al animal. Entonces yo tengo que enseñarle algo. Generalmente se condiciona al animal, si se le enseña algo, se le hace un entrenamiento, a eso se refiere con condicionar. Entonces, por ejemplo, en este cuarto, ellos crearon un cuarto con 3 secciones. Cada uno tenía la misma medida, ¿sí?, los mismos materiales, estaba construido con los mismos materiales y demás, la misma iluminación, ventilación, para que pues no hubiera ningún factor, ningún tercer factor que pues complicara la conclusión. Entonces los intentaron hacer muy iguales, solo que con recursos diferentes. Aquí pues le dejaron agua en el área central, que era como un lugar de paso para el animal. En la derecha le dejaron alimento, sí, también tenía agua, y en la izquierda solamente le dejaron el sustrato para construir el nido. ¿Y qué le enseñaron a las cerdas con las que hicieron este experimento? Les enseñaron a oprimir un botón. Y cuando ellas oprimían ese botón, que está representado acá donde dice panel, se abría la puerta. Entonces, si oprimía este panel, se abría la puerta de la izquierda, si oprimía este, se abría la puerta de la derecha. Y así el animal accedía a alimento o accedía al sustrato. Solo que eso no es muy complicado, ¿sí? Entonces, ¿ellos por qué lo hicieron días antes del parto? Porque si ustedes se fijan en el video, la cerda comienza a construir el nido un día antes del parto. Ellos estimaban que iban a nacer el 29. A la cerda del video la pusieron desde el 25, pero ellos vieron el comportamiento de construir desde el día 30 y tuvo los lechones el 31. Entonces acá también lo hicieron unos días antes del parto. Y 2 días antes del parto programaron los paneles, aquellos botones, para que solamente tuvieron que oprimir una vez. Entonces si yo oprimía el panel una vez, el de la izquierda, entonces accedía al sustrato para construir el nido. Iba a oprimir el panel una vez a la derecha y accedía a la comida. Y eso fue al comienzo de 2 días antes del parto, solo que a medida que pasaban las horas, ellos iban aumentando el esfuerzo que tenía que hacer la cerda. ¿Y cuál era el esfuerzo? Oprimir el panel más veces. Entonces después lo programaron y tenía que, para entrar acá, oprimirlo 50 veces. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta que llegaba a las 50 se abría. Y lo iban aumentando hasta 300 veces en los 2 lugares. Entonces, si se fijan, cuando era una vez, pues sí, fue más por el alimento, pero pues fue muchas veces, este sí es el número de veces, por la paja, por el sustrato para construir el nido. Pero a medida que se complicaba el asunto, como, uy, no, tengo que oprimir 50 veces eso para que se abra. Entonces, pues sí entraba algunas veces al lugar para construir el nido, pero pues dijo, uy, no, yo todo eso lo trabajo mejor por comida. Y el día antes del parto, igual, pues por las primeras horas fue 50 veces y después lo llegaron a poner hasta 300 veces. La cerda trabajó el mismo número de veces, o las cerdas trabajaron el mismo número de veces por un sustrato para construir el nido, ¿sí?, y por el alimento. ¿Eso qué significa? Que el día antes del parto, si la cerda no tiene un sustrato para construir el nido, es lo mismo que yo la deje sin alimento todo el día.
Genera el mismo sufrimiento dejarla sin alimento que dejarla sin un sustrato para construir un nido ese día. Esos test de esfuerzo, generalmente, no todas las veces, pero la mayoría se compara con comida, porque un animal va a trabajar muchísimo por comida. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes consiguen algo que les gusta para sus perros, y ustedes lo están entrenando para que se siente de la pata y demás, el animal les está mostrando que es algo que que le gusta demasiado. Y por eso está trabajando para conseguirlo. Es decir, por eso cuando ustedes dicen sentado, él se sienta. Y es porque le gusta. Si ustedes ya le dicen siéntese y lo ponen a sentarse 50 veces hasta darle el premio, ahí depende. De pronto el animal se va porque no es tan importante. Pero si es algo que le fascina y le gusta demasiado, él lo va a hacer. Y el hecho de no obtenerlo, pues va a representar sufrimiento para ese individuo. Porque le gusta demasiado. Algunos test de esfuerzo también lo hacen viendo qué tanto se esfuerza un animal para huir de algo que no le guste. Por ejemplo, en muchos roedores, ¿sí?, les ponen muchos obstáculos y evalúan qué tanto se esfuerza para huir de un lugar que tiene una corriente eléctrica. Esos ya, digamos, éticamente son más complejos, esos experimentos que generan ese sufrimiento y ver qué tanto se esfuerza el animal para huir. Entonces, ahora la mayoría se hacen con algo positivo. Entonces hacen una secuencia de obstáculos para los roedores y miran qué tantos obstáculos supera y en cuánto tiempo para llegar al recurso que le gusta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Profe, en ese caso, digamos, bueno, en mi caso, pues a mi perro le gusta mucho como acostarse en las camas y eso, pero yo pues le digo que no se puede acostar, pero en cambio le coloco como una cama, pues obviamente que simule como si fuera una cama, eh, que pues que le gusta y se acomoda en ella, pero igual se sigue acostando en las camas, entonces pues eso sería como, eh, por decirlo así, como, mm, o sea, yo le estoy intentando como dar a entender pues, que la cama de él es la cama de él y que no se puede acostar, pero ahí se podría como modificar ese sentimiento de satisfacción o no. Lo que pasa es que a él le va a gustar siempre subirse en la cama, porque es algo que a él le gusta. Entonces él lo hace, pues se encuentra otra cama, pero debe haber alguna razón por la que prefiera la cama. O porque es más cómoda, o porque está más alta, o por el lugar, si no sé, de pronto está en un lugar más alejado, o no, o sea, tienes que analizar varios factores. Él va a aprender, ¿sí?, a no subirse a la cama, por lo menos cuando tú estés presente, porque hay muchos que después, cuando no hay ningún humano, tú lo puedes lograr intentando que le guste más su cama, ¿sí?, generando un sentimiento mayor de satisfacción cuando esté en su cama. Entonces, digamos que cuando esté en su cama, tú le des algo que le guste mucho, caricias, bueno, que lo felicites y eso, a él le va a gustar muchísimo más su cama y va a relacionar ese espacio con algo mejor y va a acostarse más frecuentemente en su cama que en la tuya. Pero también es importante que intentes entender el por qué, si la cama de él es cómoda, todavía le gusta tanto las camas. Puede ser por cercanía contigo, o sea, puede ser de muchos factores, ¿sí? E intentes crear un espacio que le guste más, pero también si tú lo vas premiando cada vez que él está en su cama y demás, eso va a generar una satisfacción grande y él va a preferir su cama. Va a aumentar la preferencia por su cama. Solo que cuando tú no estés, pues sí, a veces es complejo que no llegue a subirse a la cama. Porque tú vas a premiar el buen comportamiento. No, digamos, hay personas que dicen como, no, pues bueno, sí, regáñelo. Dependiendo de cómo se haga ese regaño o ese castigo, puede funcionar, sí, pero éticamente es complejo porque genera otros problemas. Entonces, digamos que tú generes algo aversivo siempre que se suba a la cama.
Hay que tener cuidado con escoger qué es lo aversivo. Uno, porque si uno lo escoge mal, puede generar comportamiento de miedo o afectar la relación contigo. Por ejemplo, es lo que pasa cuando los perritos los regañan por orinarse. Yo tengo que ver exactamente bien cómo lo hago, si lo estoy haciendo bien o si no, después desarrolla miedo hacia mí y cuando yo lo vaya a coger, se orina, que es algo que le pasa a muchas personas. Entonces, lo ideal es que intentes trabajar con aspectos positivos o algo que puedes hacer que no lo relacionaría contigo ni generaría miedo. Es mirar, de pronto a veces colocan un olor desagradable en un lugar donde no quieren que el animal ingrese, pero como no te van a relacionar directamente a ti colocando el olor, ¿sí? O que tú eres el que huele a eso, ¿sí? Eso a veces funciona, pero sí lo puedes lograr. Solo que a él le debe gustar mucho porque debe ser muy cómodo, lo que te digo, es porque es más cercano a ti o por el lugar, pero sí lo logras, principalmente si lo premias cuando no lo haga y cuando haga lo correcto, que es acostarse en la cama. ¿Alguna otra pregunta? Ok, profe, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver algo que es específicamente de animales de laboratorio. Y varios ABP de ustedes hablan de algo que es generar un modelo, que cuando tuvimos las tutorías yo les expliqué. Generar un modelo animal es que yo intente generar un animal o escoger una especie que me permita estudiar algo que yo quiera estudiar. En muchos de ustedes era una enfermedad que sea muy parecida a la que da en la vida real, ya sea en esa misma especie o en un ser humano. Y los animales de laboratorio, por ahora, se consideran solo los animales vertebrados, o sea, en las definiciones. Por eso usar animales invertebrados es un método alternativo. Solo que en algunos países, digamos que incluyen los pulpos, también acá, y los crustáceos. Pero en la gran mayoría es cualquier animal vertebrado producido o usado en investigación, en pruebas o en enseñanza. Entonces, cuando ustedes hacen sus prácticas, en el momento que ustedes hacen sus prácticas, ese animal se encaja en la definición de animal de laboratorio. No solamente son los que crían en laboratorios. Puede ser un animal de propietario que es usado en un momento en investigación o en enseñanza. Y cada vez evoluciona más en generar ese tipo de animal que produzca más una enfermedad o una condición que es la que yo quiero estudiar. Y a eso se les llaman líneas o cepas, líneas genéticas o cepas. Es decir, que ellos producen un ratón, es más común en ratones y en ratas, específico para una enfermedad. Generan, por ejemplo, ratones que sufren de diabetes para estudiar la diabetes. Y hay muchísimas cepas, llegamos acá, yo solo les traje un ejemplo, generalmente se denominan con siglas. Los ratones y las ratas son los más usados. También se usan comúnmente los hámster, los jerbos, los cobayos, los peces. De hecho, actualmente los peces en número están siendo tan utilizados que siguen a la rata y a los ratones. Crecieron en los últimos años demasiado. Conejos, cerdos,
Los cerdos son los que más se usan para cirugía humana. Sí, los que tienen porcinos, si ustedes ven, es un caso de una cirugía. Es el modelo animal para cirugías humanas. Por el tamaño, por similitud con el ser humano. Digamos que los órganos son similares. De hecho, ustedes, yo creo que han escuchado que algunas personas les hacen cirugía del corazón y les colocan algunas válvulas. Dentro de ellas les colocan válvulas porcinas. Ya actualmente les colocan algunas válvulas bovinas. Entonces crían animales para generar esas válvulas, para las cirugías en problemas cardíacos. Las serpientes son muy utilizadas en la parte de venenos. Los equinos los utilizan bastante en los sueros, o sea, acá no les puse los animales, pero en general es cualquier vertebrado. Los primates son muy usados, los menos usados son los chimpancés, por la similitud con el ser humano. Los más usados son los macacos rhesus, o unos de los más usados son los macacos rhesus, también porque se producen en bioterios en laboratorio. Sí, son los que más producen. También se usan los caninos, los felinos. Solo que caninos y felinos son un poco más usados para sus propias enfermedades que para enfermedades humanas o problemas humanos. En general, se estima que anualmente se usan más de 100 millones de animales en el mundo en investigaciones. Aquí no entran los de enseñanza, a no ser que sea una materia que se hace una investigación, pues ahí se enseña, pero también se investiga. Lo que pasa es que las ratas, ratones, a veces los peces y las aves, dependiendo del país, no los cuentan. Dicen que no son animales. ¿Para qué? Para alterar las estadísticas, para que se diga que se usan menos animales. Entonces realmente no se sabe cuántos se usan en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, las ratas, ratones y aves no cuentan como animal en la legislación de animal de laboratorio. Puede ser que en otras leyes sí, pero en la de laboratorio no. Entonces, si uno mira las cifras estadounidenses, no son tan fidedignas, porque pues la mayoría que se usan son ratas y ratones y ellos no los cuentan. ¿Qué otros animales muchas veces no cuentan? Y por eso se sabe que está muy subnotificado el uso. A los animales que usan para la cría, para órganos o cultivos. ¿Sí? Porque yo puedo hacer un experimento en un cultivo celular, pero esas células vienen de un animal. Solo que el animal no lo cuentan en la estadística. O lo que les explicaba ahorita, ¿sí? Digamos, si alguien está estudiando cirugía cardíaca y usa válvulas de porcinos, de bovinos, tampoco entran ahí en las estadísticas, pero son animales que se criaron y fueron sacrificados para obtener esos productos, esos órganos, esos tejidos. Entonces, se cree que la real estimación es de 400 millones de animales anualmente. Eso es un montón. Las cifras de la Unión Europea son más reales. ¿Y por qué se usan animales de laboratorio? Porque desde hace algunos años se cree, aunque eso ya está siendo algo cuestionado, que para cada problema de interés, que para cada enfermedad, va a haber un animal sobre el que yo lo pueda estudiar. Y si es un problema humano, debe haber un animal muy parecido al humano, que así no desarrolle la enfermedad, desarrolle una enfermedad parecida. Solo que eso, ¿por qué está siendo cuestionado? Porque nosotros somos diferentes evolutivamente a otras especies y esas diferencias también son biológicas, fisiológicas y los resultados pueden que funcionen en el animal, pero no van a poder extrapolarse a humanos. De hecho, la mayoría de investigaciones muestra que no sirven para casi nada cuando se hacen en animales para resolver problemas humanos o enfermedades humanas. Lo que pasa es que es mucho más fácil tener animales disponibles para estudiar
que tener humanos voluntarios para hacer el estudio. Legalmente también es más fácil. Generalmente se escogen porque escogen tanto las ratas y los ratones por economía. Porque es fácil producirlos, porque nacen muchas crías, porque son pequeños, entonces puedo tener millones en un mismo cuarto, en cajas pequeñas, y porque son fáciles de manejar. Entre más grande es un animal, es más difícil de manejar, por eso se usan un poco menos. Y hay un problema, y es que casi no hay control legal. Entonces sí hay unas leyes y las vamos a ver, pero realmente casi no hay nadie que fiscalice. O sea, una persona pues está haciendo un experimento y digamos acá en Colombia no es que lleguen y fiscalicen, a no ser que sean animales silvestres, y tampoco es que ellos se entren y evalúen qué está pasando, sino que muchas veces el investigador pasa un informe escrito que puede decir muchas mentiras. Sin embargo, eso ha ido cambiando porque, ¿qué pasa? Muchas veces, de hecho, hasta los proteccionistas de animales se infiltran y toman imágenes, y igual eso puede llegar a entrar pues un proceso de maltrato animal y bueno, y otro tipo de sanciones dependiendo del país. En general, la investigación se divide en 4 tipos de investigación. Una es la fundamental, otra es la investigación aplicada, otra se llama producción y control de calidad, y otras se llaman pruebas toxicológicas y otras de calidad. La fundamental en la Unión Europea se cree que es el 35% de las investigaciones que se realizan en las que se usan animales. Y es para entender procesos fisiológicos. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cómo funciona cómo funciona el cortisol. Realmente yo estoy entendiendo algo, pero yo no estoy investigando una enfermedad que genere elevados niveles de cortisol y una cura. Entonces se evalúan algunos genes, pero digamos que ellos no están generando una cura para una enfermedad de un problema genético, simplemente están estudiando lo fundamental. Y son criticados porque no se sabe si realmente justifiquen el sufrimiento. Porque no están probando un medicamento, no están probando una vacuna. No están intentando sanar una enfermedad, simplemente están intentando entender qué pasa molecularmente, qué pasan los genes y demás. Va a tener aplicación en un futuro. Por ejemplo, de los ABP de ustedes, la mayoría tiene esta investigación aplicada, porque yo les hablo de una enfermedad. Y se va a querer producir una cura para la enfermedad. Pero hay otros que, por ejemplo, creo que el de los primates dice, no, queremos entender cómo funciona la dopamina. Pero no están generando una cura para eso. Sí, esto es un poco más investigación fundamental. La aplicada intenta generar tratamientos o intentar prevenir que se produzca una enfermedad. En esta está generarle una enfermedad a un animal para entender la enfermedad en esa especie,
o extrapolarlo a otras especies o a humanos. Y es el 28% de las investigaciones, probar medicamentos, descubrir medicamentos y demás. La de producción y control de calidad es cuando ya hay un medicamento, una vacuna, por ejemplo, que ya fue aprobado. Solo que aquí hacen pruebas de control de calidad. Entonces está el lote de la vacuna, pero la vacuna ya fue descubierta, o sea, ya se sabe que funciona, ya la producen varias veces. Sin embargo, cogen unos animales pues para hacer el control de calidad y que sí estén produciendo anticuerpos, por ejemplo. Cada lote de medicamentos se prueba en animales. Entonces, si ustedes van y compran una amoxicilina y ustedes ven el número de lote, ese lote fue probado en animales. Generalmente la mayoría es para medicina humana. Veterinaria representa el 2% y medicina humana el 14%. También son aquellos animales que utilizan sus células, sus órganos y demás. Entonces, para generar un banco de órganos, tejidos, células, el ejemplo que yo les estaba dando de las válvulas porcinas y demás que se utilizan para cirugías, ahí está. Cuando producen anticuerpos, factores de coagulación, los sueros, y aquí cuando usan los equinos para producción de sueros y las mismas serpientes para la producción de los antivenenos, está acá. ¿Sí? Y las toxicológicas y otras de seguridad es para evaluar la toxicidad de los químicos, entonces los desinfectantes y eso del hogar también se prueban en animales, para mirar cuántas personas pueden llegar a morir, cuánta irritabilidad en los ojos puede producir, si puede producir cáncer, si puede dejar las mujeres estériles o los hombres estériles, si genera mutaciones. Eso es de los químicos, de los farmacéuticos y de los cosméticos. Aquí son las que prohibieron en Colombia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y representa el 10%. Un ejemplo es la prueba DRICE. Nosotros ya vimos lo de Ralph el conejito. ¿No? ¿Sí vimos el video de Ralph? No, profe. Sí, profe. No, profe. Esto fue el semestre pasado en bioética. Que ¿Y lo se vimos con acuerdan otra de? profe del medio, lo hablamos. Listo. Yo les voy a mostrar el conejo y ustedes me van a decir a qué parte de investigación pertenece, si a la fundamental, si a la aplicada, si a la de producción y control de calidad o así las pruebas toxicológicas y otras de seguridad. ¿Sí? Y quiero que lo vean, esa prueba DRICE. ¿Sí? Y ahorita les pregunto cuándo ustedes creen que la estaban haciendo en Ralph. Y intenten analizarlo, lo que ustedes crean que dice el video, pero no es verdad. Lo que ustedes crean que eso no se hace. Me avisan si no se escucha el audio. ¿Listo? Estamos rodando. Ok, Ralph, ¿puedes marcar, por favor? ¿Quieres que lo haga ahora? Sí, adelante. Está bien. ¿Así? Perfecto. Oh, como en las películas. Muy bien, entonces, mi nombre es Ralph. Soy un conejo, como pueden ver.
Estoy ciego de mi ojo derecho y por esta oreja. No puedo oír nada más que un pitido. Sí, molesto, ¿verdad? Sí. Me rasuraron el pelaje y tengo quemaduras químicas en la espalda. ¿Cómo que arde, eh? Pero no es para tanto. Solo me duele realmente cuando respiro o me muevo o hago cualquier cosa. Oh, sí. Sí. Eso duele. Pero bueno, al final del día supongo que está bien. Lo hacemos por los humanos, ¿verdad? Son muy superiores a nosotros los animales. Hasta han ido al espacio. ¿Alguna vez has visto un conejo en cohete? No lo creo. El punto es que yo no soy un conejo astronauta. Soy un conejo de pruebas. Mi papá era un conejo de pruebas. Mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, mis hijos, todos conejos de prueba. Y todos murieron haciendo su trabajo. Igual que lo haré yo. Pero está bien. Es para lo que nacimos. Nos hace conejos felices. Sí. Sí. Hora de ir a trabajar. Sé que luce mal, pero según lo veo yo, estoy haciendo mi trabajo. Para que un humano pueda tener la ilusión de un labial más seguro, o un desodorante, o una... ¡Ralphie! ¡Conejo! ¿Qué pasa con este equipo de cámara, amigo? Solo me están siguiendo, haciendo un documental o algo así. ¿Puedes pedirles que nos saquen de aquí? Lo que dijo Bobby, por favor. ¡Vamos, Ralphie! ¡Pregúntale si nos pueden sacar de aquí! ¡No quiero morir aquí, amigo! Ok, los oigo. ¡Ayuda! Ustedes pueden editar eso, ¿cierto? Aquí vamos. Así que... bueno, para terminar, solo me gustaría decir que... Disculpa, Ralph, estamos a este otro lado. ¿Podrías darte la vuelta? Lo siento. Está bien. Así está mejor. Sí, así. Continúa, amigo. Muy bien, pues sí. Solo me gustaría decirle a todo el mundo que sigue comprando productos probados en animales, como delineador de ojos, champú, protector solar, básicamente todo lo que tienes en tu baño. Bueno, sin ti y sin los países que permitan las pruebas en animales, yo me quedaría sin trabajo. Estaría en las calles. Bueno, no en las calles. Sería más como un campo, supongo. Ya saben, como un conejo normal. Oye, todo bien. Listo. Esa prueba que explican ahí en Ralph, ¿a cuáles pertenece? Profe, ¿no sería como toxicológica? Sí, son estas toxicológicas y otras pruebas de seguridad. Exactamente esa que hacen en Ralph, pues la que vemos que es el ojo, que le muestran la piel, las orejas y demás, son de seguridad. Sí, porque digamos que ahí prueban los productos cosméticos. Sin embargo, a veces cuando prueban algunos de los farmacéuticos o los desinfectantes y demás, sí hacen pruebas toxicológicas, o sea, ellos miran el que causa la dosis letal al 50%, sí, esos son, digamos, son toxicológicas. Y si ustedes vieron ahí fue cuando con una jeringa le colocaron algo en el ojo a Ralph, ¿sí? Que se llama prueba DRICE, que es esta, para mirar la irritabilidad ocular. En Colombia ya está prohibido, pues desde el 2024. ¿Y por qué? O una de las razones también es porque para esa industria cosmética se han generado muchísimos métodos alternativos, como córneas 3D, y esa misma prueba de DRICE la pueden hacer en un huevo embrionado
y evalúan la irritación de la membrana, que no es lo ideal, pero por ejemplo ya hay córneas 3D y demás. Por eso los han logrado prohibir. ¿Qué les pareció o qué parte del video les pareció que ustedes crean que es mentira? Que eso no va a pasar o que eso no pasa. Pues yo te quería hacer una pregunta. Dime. ¿Por qué este tipo de experimentación no se hace en humanos? Pues, con los carceleros y demás, pues siento que experimentando pues, en nosotros mismos, creo que los patógenos, o bueno, más bien como, ¿cómo se dice eso? Bueno, la medicación o ciertos productos pueden ser más certeros si se usaran directamente y se estudiaran en un humano, ¿no? Sí, sí, digamos eso es algo que se cuestiona porque sí se pierden muchos estudios. Lo que pasa es que, digamos que éticamente, eso que tú dices sería un poco más viable en la investigación aplicada. Y fue lo que hicieron ahorita con lo de las vacunas del coronavirus, que fueron muchos voluntarios. Y hay varios estudios que han hecho en humanos voluntarios. Lo que pasa es que éticamente es un poco más cuestionable y las leyes protegen más a los humanos. Tanto así que han habido, pues, digamos, demandas de indemnización y todo por algunas pruebas que se hacen en humanos, porque pues no están exentas de riesgo. Estas pruebas toxicológicas y de seguridad, dime. Perdóname, porque digamos esas personas que están, pues sí, ya está, como se me olvidó, condenadas a muerte en las cárceles, pues esa gente pues creo que sería más que perfecta para, pues, para hacer este tipo de cosas y así no pues evitar que otras personas sanas pues hagan la intervención. Ok. Ya te hago una pregunta de esa parte, espera. Las pruebas toxicológicas de seguridad, producción de banco de órganos y demás es un poco más complejo. ¿Sí? Generalmente se hacen en animales. Una cosa es que uno done un órgano, bueno, le hacen una prueba, pues la persona ya está desahuciada, la familia lo dona, pero pues acá son realmente bancos para hacer muchas investigaciones. ¿Sí? Se usan animales pues sanos y demás. ¿Qué pasa? Es que siempre hay un dilema ético porque es muy complejo, ¿sí? Y hay muchos estudios que realmente las personas no quieren ser voluntarias. Y hay muchos estudios en donde se mira si realmente se respeta la autonomía o no de los voluntarios. ¿Por qué? Porque muchas veces es como la persona que realmente ya no tiene ningún tipo de tratamiento y ellos quieren hacer un tratamiento experimental. Sí se hace, pero a veces son cuestionados. ¿Por qué? Porque la persona está como la esperanza de que pueda vivir. Entonces, ¿qué tan autónoma es esa decisión? Lo de la parte que tú dices de usar un tipo de personas es lo mismo. Digamos que esas personas pues se les debería respetar la autonomía, porque digamos que son experimentos que pueden generar bastantes secuelas y lesión. Y una cosa es que yo sé que voy a morir, pero otra es que yo lo voy a sufrir hasta que muera. Ese es un dilema. Otro dilema es que muchas veces se condenan personas inocentes. Y en Estados Unidos, cuando surgió lo de la prueba del ADN y que se empezaron a usar más las ciencias forenses, tuvieron que liberar e indemnizar a cientos de personas negras y latinas que habían condenado injustamente a muchísimos años de cárcel. Entonces a veces es muy complicado, pues obviamente sí van a haber unos casos que yo sepa que es exactamente esa persona el culpable, pero van a haber muchos que se genere una sentencia a la persona y realmente pueda ser inocente. Entonces, ese es como un debate ético, digamos que en la sociedad se protege más que todo al ser humano porque es antropomorfista. ¿No? Y los humanos también pues sufrimos bastante. Yo creo que lo ideal es que se pudiera generar esos modelos alternativos, ¿sí? Porque hay muchos modelos matemáticos que, bueno, después se pueden probar en humanos y demás, pero ellos primero determinan qué tanta afección se puede generar en un individuo de acuerdo a un medicamento y la dosis, estudiando toda la cadena fisiológica que se conoce de esa especie. Sí es algo complejo. Y en Ralph, pues si ustedes ven, digamos que ahí dice como
la idea es que ustedes también sean un poco críticos. Ese video a mí me gusta mucho, ¿sí? Empezando porque yo creo que para cosméticos como tal, pues no se deberían usar animales. Pero Ralph no va a ser liberado. ¿Sí? Ralph no va a vivir en un campo. Ralph viene de una línea genética de animales de laboratorio. Empezando que sería un riesgo liberarlo, ¿sí? De pronto si lo dejan como mascota o algo así, porque esas líneas genéticas, como son cruces de familias que vienen y demás, que él dijo, mis hermanos, mis papás y demás, son animales que tienen una propensión a tener problemas genéticos y a desarrollar enfermedades pues más fácilmente. Pero también porque hay muchas más pruebas, ¿sí? Entonces sí se prohibieron cosméticos, pero miren, los cosméticos no son los únicos en que se usan este tipo de animales, ¿sí? Se usa para químicos para el hogar y eso no es un cosmético. Se usa para medicamentos. Porque químicos para el hogar, bueno, sería más cuestionable éticamente, pero los medicamentos. ¿Será que es viable darle medicamentos a las personas y a los mismos animales sin que antes se sepa qué tan tóxico es? Lo de probar cada lote, ¿será que es necesario? ¿Será que no? ¿Será que puede haber una contaminación que no se detecte y genere efectos graves en las personas que consuman? ¿O qué medidas pueden tomar pues para no tener que hacer esa prueba en cada lote? Porque son un montón de pruebas. Es el 10%, hicieran 400 millones en el mundo, pero pues digamos que se refleje el 10%. Son muchos animales al año. Sin embargo, pues se ha avanzado lentamente, es un problema difícil y lo que tú dices es verdad, realmente es bien cuestionado porque hay muchos animales que se pierden porque no es igual que un humano. Entonces un roedor no es lo mismo y a veces se saca pues un progreso en un roedor y realmente en humanos no sirve y eso fue algo que mostró el coronavirus. ¿Sí? Fue algo que hizo pensar en la ciencia si realmente se está haciendo bien o no. Y de hecho dijeron, no, no vamos a perder tiempo en animales, de una vez en humanos, porque es mucho tiempo perdido. Y como hay una pandemia, pues no nos podemos arriesgar a esperar 20 años de estudios en animales para sacar una vacuna. ¿Alguna otra pregunta o comentario? De los problemas de bienestar en animales de laboratorio, uno de los principales son los procedimientos. Porque en general, la gran mayoría va a incluir procedimientos que generen sufrimiento y estrés. En los de ustedes van a hacer una cirugía, ¿sí? O van a enfermar los animales de algo, o los van a volver adictos a algo, y eso ya genera mucho sufrimiento. Y es un sufrimiento muy difícil de minimizar. Efectivamente, porque sí, bueno, yo lo puedo usar analgesia y anestesia, pero aún así se van a producir muchos signos de enfermedad. ¿Sí? Yo voy a enfermar al animal, yo le voy a generar una adicción. Y otro problema que sí se está intentando solucionar, pero ustedes ya vieron que son millones de animales, es la parte de lo que se llamaría refinamiento, que es brindarles un bienestar. Entonces, bueno, yo voy a hacer ese procedimiento porque lo tengo que hacer, bueno, está aprobado para el avance de la ciencia y demás, pero yo debería mejorar al máximo el bienestar de esos animales, alojarlos de una forma adecuada, conocer la especie. Por ejemplo, en los roedores, algo que es súper complejo es los ruidos que se generan. Deben haber puertas especiales para no generar ruidos exagerados porque ellos generan muchísimo estrés, miedo y sufrimiento. El sonido de las puertas, que son puertas metálicas. Entonces, conocer exactamente esta especie y eso, digamos, es un punto que ustedes tienen para la segunda parte del ABP. ¿Sí? Que se les pregunta como, bueno, ¿qué aconseja para darle bienestar? Y para eso ustedes tienen que saber qué es importante para esa especie, si es una especie social o no. ¿Cuál es la frecuencia a la que esa especie escucha? La temperatura que debería manejar el laboratorio que sea confortable para esa especie.
darle un espacio adecuado a la especie. Cómo manifiesta dolor esa especie, que pues eso lo vamos a ver en otra clase, pero cómo puede identificar dolor para que el médico veterinario vea que tiene dolor e intervenga. ¿Y qué pasa? La mayoría son ambientes estériles que no tienen en cuenta el comportamiento y muchas veces las personas no tienen empatía por esos animales y si no son personas entrenadas adecuadamente, pues van a hacer un inadecuado manejo, ¿sí? Ellos tienen que saber, que eso hace otra parte del refinamiento, cómo se maneja esa especie, cómo se coge un ratón, cómo se escoge un cerdo, cómo se coge un primate, sin generarle dolor y sufrimiento. Un equino y demás. Otro problema de bienestar, que ya lo he tocado, son esas líneas genéticas. Porque muchos de ellos son animales transgénicos. Animales modificados genéticamente para producir una enfermedad o para que tengan una condición. Entonces que el animal, como un hámster, creo que es el hámster sirio, que como ellos no eran susceptibles a coronavirus, lo modificaron genéticamente para que se hiciera susceptible a los coronavirus, para poder estudiar los coronavirus. De hecho, esta página que está acá, digamos, uno escribe, entra a la página y ahí uno puede escribir qué va a estudiar. Entonces, digamos, yo digo diabetes. Y ahí me saca todas las líneas y me explica cuáles son sus características genéticas y si sirve o no sirve. Y muchas de esas líneas genéticas a veces se generan con problemas de consanguinidad, que es otro problema. Y aquí les traje un experimento que en general no tiene una aplicación como tal, entonces sería más de la investigación fundamental. Este monito se llama Andy, el de la foto. Y significa su nombre ADN insertado. O sea, crearon un animal transgénico. Cogieron un gen de otra especie y lo insertaron en el genoma de Andy. ¿Y por qué lo hicieron? Él es el primer mono genéticamente modificado. Eso ya fue hace unos años y es una investigación real. Los investigadores esperan que la inserción de genes en monos como Andy produzca primates, modelos de enfermedades humanas como el Alzheimer, diabetes, enfermedades cardíacas y obesidad. Estos modelos se espera que proporcionen una herramienta más robusta para la evaluación de nuevas drogas, terapia genética y células madre modificadas. Andy es un mono rhesus. Yo les dije que los rhesus son los más usados de los primates en investigación. Nació en Estados Unidos en otoño del 2000 y tiene ADN extraído de una medusa. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron el ADN de la fluorescencia de las medusas y modificaron a Andy y a otros monos para insertar ese gen de la medusa. Durante su creación, el gen de la medusa para la fluorescencia verde fue inyectado en un ovocito no fertilizado de una mona rhesus normal. El ADN de la medusa se unió al ADN del mono y el ovocito fue entonces fertilizado con esperma de un mono macho normal. Se consiguieron 3 monos mediante esta ingeniería genética, pero solo Andy sobrevivió. El gen de la medusa fue utilizado, pues se sabe que es inofensivo, pues eso es lo que ellos creen, y que la fluorescencia puede ser detectada fácilmente. En resumen, ¿qué hicieron ellos? Los investigadores querían saber si era posible introducir un gen de una especie en otra diferente. ¿Por qué lo hicieron con el de la medusa? Por lo que si ellos lograban exitosamente, el mono iba a salir fluorescente. Fue por eso que lo hicieron. ¿Qué quieren hacer después? Que es esta parte de acá, que es el objetivo de eso. Hacer lo mismo, pero por ejemplo, insertar genes humanos a los monos. Entonces, a una persona que sufra de Alzheimer, entonces miran la parte genética que hace que haya predisposición a Alzheimer y la insertan en el mono.
para que el mono sufra esa enfermedad desde ya la parte genética, porque a veces se intentan producir enfermedades, pero pues no desde el origen genético, y poder estudiar el Alzheimer y poder generar una cura para el Alzheimer. ¿Qué opinan de esta investigación de Andy? Si ustedes fueran un comité de ética y yo les dijera en este momento que necesitan aprobar o no este experimento de Andy, que era insertarle un gen de medusa, ya les dije cuál era la razón para que posteriormente se haga con otro tipo de genes para estudiar enfermedades. Levanten la mano los que negarían el experimento, los que dirían no, no lo puedo hacer. Profe, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes repetir? Es que no escuché muy bien. Sí. Quiero que piensen en el experimento que les comenté. En resumen, ¿sí? Es que cogieron un gen de una medusa, que era el gen de la fluorescencia, y lo insertaron en el gen de un ovocito para generar un mono fluorescente. ¿Cuál es la razón? Porque pues si yo lo logré, si logré esa inserción genética, va a ser muy fácil detectarla porque el mono va a ser fluorescente. Y después, pues la justificación es que se quiere después realizar ese mismo procedimiento con genes humanos de enfermedades humanas para insertarlos en monos y poder estudiar esas enfermedades desde el punto de vista genético sin usar humanos. Si en este momento yo les dijera que ustedes hacen parte de un comité de ética y me tienen que decir si aprueban o niegan el experimento, ¿quiénes aprobarían el experimento que le hicieron a Andy? ¿Quiénes dirían sí, hágalo, insértele el gen de la medusa al mono? Levanten la mano. ¿Quiénes rechazarían ese experimento? Yo vi que nadie alzó la mano, entonces ahora pregunto lo contrario. ¿Quiénes rechazarían el experimento? ¿6, 7, 8, 9? ¿Alguien quiere decirme por qué lo rechazaría? Pues, profe, de pronto no sea una razón extravagante, pero pienso que, pues no sé, primero, en lo poco conocimiento que tengo, sé que nosotros compartimos en cierto porcentaje nuestro ADN con todos los animales, pero siento que no, o sea, no es necesario. ¿Cuál es la necesidad de jugar con la genética de un animal simplemente para darle fluorescencia? Es lo mismo que hacen con los pececitos beta. Hay muchos peces que les están inyectando eso simplemente no sé, por estereotipo, por moda, o digamos en tortugas pequeñitas también las están pintando y las venden como en una cápsula de plástico con agua. Entonces siento que, o sea, no tiene sentido esa experimentación para mí, la verdad. Y es afectar el animal y sin saber si realmente lo que se le inyectó le hubiera podido causar pues problemas patológicos muy grandes o llevarlo a la muerte. Ok, y digamos dos murieron, o sea, digamos dos monos murieron en ese procedimiento. ¿Alguien quiere decir alguna otra razón por la que lo negaría? Listo, ya pueden bajar la mano. Entonces es algo complejo porque si digamos que acá ellos tienen una razón y es poder hacerlo después para estudiar enfermedades humanas. Pero ¿será que es necesario y será que es lo mismo? Porque bueno, le insertan la enfermedad, pero aún así va a haber una variabilidad genética, que es lo que tú dices, bueno, lo compartimos, pero no va a ser el 100%, o sea, no van a crear exactamente un humano. Y de hecho sí genera pues varios problemas para los animales. Por ejemplo, Andy va a ser un animal que nunca va a poder ser liberado ni nada. De hecho, él puede ser hasta rechazado por miembros de su misma especie porque él brilla. Él es diferente, siempre va a ser diferente.
Y yo no puedo asegurar que sea inofensivo, porque yo no sé si el procedimiento después le genera mayores afecciones. Sin embargo, sí se han generado muchos animales transgénicos para estudiar enfermedades humanas. O sea, este fue como el origen, pero han habido muchos estudios y hay líneas que se les inserta una parte de un genoma para que sean susceptibles a una enfermedad. Entonces, realmente sí han hecho muchos. Hay unos experimentos más controversiales, ¿sí? Si este a ustedes les pareció algo controversial, que uno no sabía si aprobarlo o no, que creo que por eso varios no alzaron la mano, es este. Realmente la parte de los asiáticos, no digo todos, muchas veces ellos realmente no tienen control sobre experimentación, entonces si en la Unión Europea, en otros países aún falta, imagínense en esos otros países muy diferentes a la parte occidental. Y este es uno, por ejemplo, de China, ¿sí? China es muy cuestionada por sus experimentos y por lo que hacen los laboratorios, ¿sí? Que ya se pudieron haber dado cuenta con lo de la pandemia. Que decían que era un virus creado, ¿no? No sé, ¿sí? Pues por ahora la evidencia dice que no, pero pues nadie lo va a asegurar nunca y creo que pues eso es muy difícil de asegurar. Pero por ejemplo, miren este experimento de los chinos. Científicos chinos han implantado genes humanos en el cerebro de los monos. Quieren desarrollar monos más inteligentes, ¿sí? Lo cual puede generar bastantes problemas también para los monos y demás, bueno, para las especies, etcétera. ¿Sí? Y cuando yo vi esta noticia, yo me acordé de esto. ¿Alguien sabe qué película es esa? Ese es el planeta de los simios, profe, creo. Sí. Uh-huh. ¿Qué Profe, yo tengo crea? una Dime, pregunta. dime. Digamos, con esos chips, para que funcionaran, ¿no se tendrían que conectar directamente al sistema nervioso central? Porque pues un chip, pues no sé, o sea, puesto ahí por ponerlo, no creo que tenga gran, pues, sí. Sí, no, sí. Bueno, digamos que acá ellos lo que hicieron fue implantar genes, ¿sí? Entonces hicieron lo mismo de la parte transgénica. Era ya en el genoma como tal, no un chip como tal. Pero sí han habido estudios que intentan hacer eso de controlar algunas funciones cerebrales, ¿sí? Pero sí, obviamente eso tiene que tener conexión con el sistema nervioso central, con el sistema nervioso en general, para que sí haya cierto tipo de funcionalidad. Pero sí hay algunos otros experimentos bien cuestionados que intentan controlar la voluntad de los individuos por medio de modificación, bueno, generar individuos más inteligentes y demás. Entonces, ¿por qué son tan cuestionados esos experimentos? Porque realmente no se sabe las consecuencias que puedan llegar a generar para las especies y en general, pues para todo el mundo. Y pues esto es una película fantasiosa, pero miren que sí hay científicos que están haciendo lo que en esa película hicieron, que fue generar monos más inteligentes. En general, cuando se crea un modelo animal, ¿sí? Que es generar una línea para estudiar una enfermedad específica, es importante considerar varios factores dependiendo cómo se crea esa línea. La mayoría de veces que se crean esas líneas genéticas, que sean animales como muy iguales para estudiar y que desarrollen una enfermedad, lo hacen cruzando genéticamente algunos animales que desarrollaron esa enfermedad o esa característica, ¿sí? Solo que se hacen cruces entre hermanos y familiares y eso va a afectar varias cosas. Esas líneas hacen que, igual que como ustedes han escuchado, que si se cruzan parientes y demás para otro contexto que no sea investigación, pues en la investigación pasará lo mismo, ¿sí? Que son generación de diversos problemas congénitos, ¿sí? Que afectaría la salud. Tiene otro problema y es que afecta la fertilidad de los animales y afecta la longevidad. Sin embargo, hay muchas líneas que se generaron así. Y tiene otra crítica, ¿por qué? Porque muchas veces, digamos que la respuesta de los individuos va a ser diferente. Cuando yo genero una línea muy igual,
de cruces entre familiares y cojo esos ratones para estudiar una enfermedad, yo no cuento con la variabilidad. Y eso puede alterar mis resultados. Por ejemplo, si yo cogiera personas para estudiar el coronavirus y cojo solo personas de una misma familia y las infecto, digamos que escojo a las que tengan el mismo tipo de sangre, las que sean más parecidos, la misma contextura, solo escojo machos y demás. Entonces yo los infecto, puede ser que me presenten los mismos signos de enfermedad. Pero eso hace que pueda hacer que yo no observe otros signos de enfermedad que presenta ese virus en otros individuos diferentes, por ejemplo, en las mujeres, en individuos de una mayor altura o que tengan una determinada característica genética. Esas líneas consanguíneas hacen, en parte, que se afecten los resultados de un experimento, porque es como si yo estudiara algo en la misma persona, porque son muy iguales, o en el mismo ratón, porque son ratones muy parecidos. ¿Y qué pasa? Que realmente pocos modelos animales reproducen fielmente la etiología y fisiopatología de una enfermedad que no sea propia de su especie. Entonces es algo que ustedes tienen que considerar, ¿sí?, en los que tienen ABP para estudiar una enfermedad humana. Porque es muy difícil generar un modelo animal igual que genere lo mismo que se genera en humanos. Y hay otra cosa importante que también afecta la calidad de esos datos. Una razón por la que también se pierden millones y millones de animales en investigación sin ninguna razón, porque los datos no son fiables. Y es que siempre que hay dolor, sufrimiento y estrés, va a generar cambios fisiológicos en un individuo. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué genera la esclerosis múltiple en una persona e intentar generar un tratamiento. Y para eso infecto a los roedores, que es uno de los ABP. ¿Sí? Si yo tengo esos roedores alojados en un lugar que haya mucho estrés, ¿sí?, sufrimiento y que se genere bastante dolor, que tengan altísimos niveles de cortisol o niveles de cortisol elevados crónicamente y demás, cuando yo los intente generar una enfermedad parecida, esa elevación del cortisol persistente puede ser que genere resultados inadecuados. Y cuando yo lo voy a aplicar en una persona, resulta que la persona no está así estresada porque la persona no está encerrada en un cuarto pequeño todo el tiempo. La aplicación de los resultados que yo conseguí en los roedores con altos niveles de cortisol no lo puedo aplicar en una persona que tenga niveles de cortisol normal. Entonces, en experimentación siempre se habla que se le debe dar a los animales un adecuado bienestar, porque si no, va a aumentar la variabilidad de los resultados. O sea, dolor, sufrimiento y estrés va a generar que los resultados sean más variables. Es decir, que no sean tan confiables. Y si yo tengo un número pequeño de individuos, esos resultados prácticamente no van a servir para nada, porque tengo un número pequeño de individuos estresados. Para solucionar ese problema, a veces, ¿qué hacen? Duplican, triplican el número de individuos en que lo estudian. Pero aún así, el dolor, estrés y sufrimiento siempre va a generar que fisiológicamente el individuo funcione diferente a como es en la vida real, y eso hace que no sirva la investigación, los resultados de la investigación. Además, si yo no le doy bienestar a los animales y ellos están en dolor, sufrimiento y distrés, puede ser que sean más susceptibles a enfermedades o que tengan enfermedades comportamentales, que no consuman agua, alimento, se mueran los animales, ahí yo pierdo animales. Entonces, si en mi experimento tenía 10, se me murieron 3 por el estrés porque no comían. Y yo hice el cálculo matemático del número mínimo de animales, si era 10, pues tengo 7, pues no va a servir para nada, y esos 10 individuos, los 3 que se murieron y los 7 que quedan, se van a perder, que es lo que pasa muchas veces en los estudios. O si se me enferma un animal por cuestiones de estrés,
o mal manejo, y entonces resulta que llegó un manejador y dejó caer al ratón, y el ratón quedó con una lesión, y eso es un costo inesperado. ¿Por qué? Porque tengo que comprar otro ratón, o tengo que hacerle un tratamiento a ese ratón, además de pues, la pérdida del ratón como tal. Y además es importante entender que así no haya demasiada vigilancia de los experimentos, como yo les comenté a ustedes, han habido algunas situaciones en las que se colocan denuncias por maltrato animal y los profesionales de la investigación pueden sufrir varios tipos de procesos. Eso de los procesos lo vamos a ver después, pero en general, digamos que pueden ser sancionados de diferentes formas. Y cuando es un médico veterinario zootecnista, el médico veterinario zootecnista tiene la obligación de garantizar condiciones adecuadas del experimento y de generar resultados viables y confiables. Si mienten los resultados, un médico veterinario zootecnista publica un artículo y casualmente se enteran, puede perder por un tiempo su tarjeta profesional. Pero si es condenado, pues dicen que hay maltrato animal, pues puede sufrir un proceso de maltrato animal, que la sanción es cárcel, que eso tiene que ver con un proceso penal, o puede tener que pagar una multa gigantesca para indemnizar a alguien y va a tener esas consecuencias legales. De hecho, eso pasó en un laboratorio alemán. Resulta que en un laboratorio alemán, no les muestro, es que ese video sí no se los muestro porque ese video sí es fuerte, pero si ustedes buscan laboratorio alemán, experimentación, pues ahí lo encuentran. ¿Qué pasó? Ese laboratorio entró una persona de un grupo animalista y entró como trabajador y grabó todo lo que pasaba. En general, ¿qué encontraba? Encontró a otro tipo de trabajadores tratando mal a los animales, pero también encontró que no había ningún médico veterinario que les hiciera tratamiento a los animales y era un laboratorio que hacía pruebas toxicológicas, que no les daban ningún manejo del dolor ni nada, dejaban a los animales morir sin que se generara una eutanasia o una minimización del dolor, y ese laboratorio lo tuvieron que cerrar. Porque ellos grabaron muchos videos, o sea, el trabajador grabó muchísimos videos donde se evidencia el sufrimiento de los animales. Entonces, en general, ¿sí?, siempre que se trabaje en un experimento o en alguna práctica, ustedes ya vieron que los animales también entran los de enseñanza, debo mostrar respeto, gratitud, un trato compasivo y hacer todo lo que esté a mi alcance para minimizar el estrés y el sufrimiento en esos animales. Y para terminar, esto ya lo dejamos para la otra clase, pero para terminar, ustedes como médicos veterinarios o tecnistas, independientemente si es un campo de investigación o no, deben estar entrenados para detectar dolor, sufrimiento y estrés en la especie con la que ustedes trabajen. Si trabajan con todas, pues todas. Cuando tengan una práctica, pues ustedes deben pensar cómo esa especie les está mostrando si está sufriendo, está estresado o no. O si ustedes están logrando hasta tener una enseñanza compasiva. Hasta ahí entra el parcial. ¿Tienen alguna pregunta? No, bueno. Entonces, recuerden que a las 4 de la tarde, pues yo ya les mostré la lista, sin embargo, a las 4 de la tarde yo subo la lista al aula virtual. Hasta las 7 de la noche espero, y después por si alguien, no sé, le quedó mal escrito el nombre, el código, algo, revisen que su nombre, su código esté bien.
o cualquier otro comentario, pues me escriben al correo. Estén pendientes de su correo porque pues ahí yo les mando cualquier aviso, si algo llega a pasar. En esa lista yo ya les pongo cuál es el salón que les correspondió. Acuérdense de llegar un poco antes, ¿sí? Porque acuérdense que si ustedes no asisten al parcial, pues les toca tramitar una excusa, así como cuando ustedes lo hacían presencial para que se haga la reposición, ¿sí? Pero pues eso tiene que ser aprobado por la Secretaría Académica y demás, así como cuando ustedes alcanzaron a tener presencial creo que ustedes alcanzaron a tener solo como un mes. Entonces tramitan la excusa ante ellos y demás. Recuerden de llevar esfero. Y pues va a ser de selección múltiple y entra todo lo que hemos visto hasta hoy. Y del ABP, por favor, recuerden subirlo al aula virtual, ¿sí? Porque algunos me comparten la carpeta y demás, eso no vale, tienen que subirlo al aula virtual. Y tienen plazo hasta hoy a las 11:59 p.m. para subirlo del ABP. Entonces, eso era todo, muchachos.